a los 5 organizaciones matrices participando en 17 periodos de foro permanente de cuestiones indígenas. Muy bien, Hilarión Mamani, Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Él está en Nueva York. La pregunta, ¿cuál es el concepto central? ¿Por qué están allá, Hilarión? ¿Por qué están allá en Nueva York en este foro internacional? Primero que nada, precisar un saludo cordial a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, líder indígena de Bolivia, líder indígena a nivel Sudamérica, el Caribe, el mundo. El hermano presidente el 16 del presente mes ha estado en la inauguración correspondiente de este foro tan importante de las cuestiones indígenas, en la cual hermano presidente ha dado lineamientos en la inauguración. Uno, bueno, definitivamente no se puede llamar cuestiones indígenas, hace ver que tengamos permanentemente problemas, pero más a lo contrario ha planteado hermano presidente que se cambie de nombre, que ya no sea cuestiones indígenas, que sea derechos de los pueblos indígenas del mundo, porque los pueblos indígenas originarios a nivel Bolivia ya se ha cambiado a partir de la Asamblea Constituyente, porque hoy por hoy ya es Bolivia el primer país que ha constitucionalizado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y por eso precisamente acá el Pacto de Unidad estamos haciendo conocer a todas las naciones, a todos los países del mundo, donde en Bolivia el primer estado está aplicando el convenio 169 de Naciones Unidas, y por eso precisamente en Bolivia hemos avanzado en la Asamblea Constituyente. A partir de la Asamblea Constituyente ya aplicamos la justicia indígena originaria campesina, ya aplicamos los derechos colectivos con un presidente indígena históricamente, y para nosotros, para Bolivia, es un salto cualitativo hemos dado en los derechos colectivos, y por eso precisamente nosotros estamos acá planteando que todas las naciones, que todos los países vecinos deben tener un presidente indígena, un presidente revolucionario, para hacer respetar los derechos colectivos, sobre todo en respeto a la Sagrada Madre Tierra, porque la Sagrada Madre Tierra tiene derechos, y esos derechos debemos ejercitar, debemos hacer respetar, y a partir de ese respeto recién podemos hablar de un derecho humano, porque los derechos humanos sin la Madre Tierra no es derecho humano, y por eso precisamente nosotros estamos pidiendo de que todas las naciones, todos los pueblos indígenas del mundo ejerciten, apliquen los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Vialala. Bien, correcta la explicación, Hilarión Mamani. Tengo este portal que voy a leer las partes más importantes, que dice: indígenas denuncian en la ONU violación de sus derechos. Violación de sus derechos. La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey denunciaron ayer en la plenaria de la 17ª sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York la vulneración de su derecho a la consulta en la implementación de proyectos energéticos en las regiones. La dirigente de la Mancomunidad, Ruth Alipas, indicó que lograron reunirse con la relatora especial para las cuestiones indígenas, Victoria Tauli Corpus, a quien manifestaron la situación de los pueblos que no fueron consultados para realizar los proyectos de Chepete Bala y Rositas. La Mancomunidad presentó documentación sobre la violación a los derechos humanos, en particular a la consulta previa de los pueblos y naciones que serán directamente afectados por los megaproyectos de hidroeléctricas, según un comunicado de prensa. Eso dice Los Tiempos Digital. Señor Hilarión Mamani, también tengo información de que
indígenas denunciaron al presidente Evo Morales, pero después se indicó de que una empresaria se hizo pasar por indígena. ¿Correcto? ¿Nos puede hablar sobre ello, Hilarión? Por supuesto. Bueno, la extrema derecha, los neoliberales, los capitalistas no están durmiendo. Bueno, utilizan a las personas unilateralmente sin respetar la organigrama. Hemos visto algunos ONGs que siguen entrometidos para confundir a los derechos indígenas. En este caso hemos evidenciado de la señora Ruth Alipas, es dueña y directora de la agencia de viajes turismo. Entonces, están trabajando estrechamente con los ONGs. Bueno, definitivamente nosotros rechazamos contundentemente este manejo unilateral, porque están queriendo confundirla, porque los derechos de los pueblos indígenas no se puede confundir, no se negocia ni se discute, se ejecuta. A ver, un claro ejemplo para nosotros. Históricamente, Bolivia, el primer país que está constitucionalizando los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, y es una idea para todos los países que Bolivia ha llevado adelante gracias a un líder indígena, históricamente presidente Evo Morales Ayma. Y nosotros aquí el Pacto de Unidad, incluso hemos trabajado la ley de consulta previa, libre, informada, de buena fe. Entonces, nosotros más bien estamos exigiendo de que se aplique en otros países. Ahora, en la consulta previa tampoco no veta, no hay veto. ¿En qué parte del artículo, en qué parte de la ley dice hay que ir a lo veto? Más bien la consulta es bajo un consentimiento entre partes. Tiene que ver de alguna manera un consentimiento, y no podemos vetar a nuestros pueblos indígenas originarios sin camino, sin agua. Eso sería enemigo de los pueblos indígenas, que todavía existen esas personas unilaterales enemigos de los pueblos indígenas. Entonces esos señores son pagados, esos señores donde están queriendo denunciar unilateralmente, para nosotros no vale. Y por eso nosotros rechazamos contundentemente, y nosotros estamos haciendo conocer ese manejo unilateral aquí en Naciones Unidas. Perfecto. Porque no hay vulneración en Bolivia. En Bolivia, más bien, gracias a un presidente indígena, se respeta el poncho, se respeta la barca, más bien los derechos colectivos. Hemos visto claramente el avance en el saneamiento territorial, en el complementariedad, tanto para las mujeres, tanto para los hombres. En el territorio hemos rescatado nuestro territorio. Ya no hay terratenientes, ya no hay haciendas. Ahora ya es saneado en tierras comunitarias del origen, en el Saucín. Entonces hemos avanzado, más que todo hemos avanzado en la defensa a la Sagrada Madre Tierra. La agua es para nosotros vida, y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Digan lo que digan la derecha siempre va a utilizar falsas mentiras, falsas acusaciones para hacer quedar a los indígenas de Bolivia. Pero eso no nos asusta, más a lo contrario nos fortalece. Vamos a seguir trabajando, nosotros no vamos a mentir al pueblo. Al pueblo hay que servir, con el pueblo hay que contactarse, hay que trabajar en complementariedad. Entonces ese trabajo nosotros no vamos a dejarlo. Perfecto. Algo más va a complementar el hermano Teodoro, el tema de la justicia, que también estamos planteando una justicia. Aguárdeme un instante, Hilarión, aguárdeme un instante. Ha sido muy claro usted en su determinación sobre la posición y la denuncia que ha hecho de una empresaria que se hizo pasar por indígena y denunciaba al presidente Evo Morales. La ha delatado con nombre y apellido usted. Dos aspectos puntuales y cierro con usted para ir con el señor Teodoro Mamani Ibarra, el máximo ejecutivo, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESU-CTB, que
el nombre Cuestiones Indígenas se cambie por Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo. Ese fue el planteamiento que hizo el presidente Evo Morales al inicio de este foro internacional. Segundo, instaurar un tribunal de defensa de los derechos indígenas del mundo. ¿Correcto, señor Hilarión Mamani? Perfecto, perfecto. En Bolivia se ha dado un salto cualitativo en la defensa de los derechos colectivos, lo que hablábamos, la autonomía indígena originaria, situaciones, pero estas personas como la señora Ruth Alipas y el Sadiri Loji, bueno, incluso ya estamos investigando acá mismo, creo que la señora incluso tiene esposo de acá de Norteamérica. Imagínense qué moral tiene para representar en representación de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Imagínense cómo están utilizando el nombre de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas estamos estructurados. Se sucede con AMAG y comunidades interculturales de Bolivia, las hermanas Bartolinas y SIDO. Acá están las 5 organizaciones representativas orgánicamente, y esa representación orgánico nosotros vamos a hacer respetar, vamos a defender sí o sí nuestro proceso de cambio, porque este proceso de cambio es la conquista de todos los pueblos, de todos los originarios del Pacto de Unidad. Entonces, bueno, por supuesto la lucha continúa y seguiremos en la lucha, vamos a seguir haciendo conocer los derechos colectivos que estamos implementando en el Estado Plurinacional de Bolivia. Lo pasaré al hermano Teodoro. Correcto, gracias señor Hilarión Mamani. Vamos a hablar luego, en este instante, al vivo, con el señor Teodoro Mamani, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUCTB, que se encuentra al lado también del señor Hilarión Mamani en Nueva York, en la 17ª versión de este foro permanente de cuestiones indígenas que se lleva adelante en esta ciudad estadounidense. Empezó el 17 y va hasta el 27 de abril. A ver si ya lo tenemos al señor Teodoro Mamani Ibarra. Compartimos pantalla con él, por favor. ¿Cómo está, señor Teodoro Mamani Ibarra? Enrique Salazar de Santa Cruz lo saluda. ¿Qué le quiere contar al país? ¿Qué le quiere contar a los hermanos bolivianos que tienen la señal internacional de Bolivia TV? Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos que en este momento seguramente están escuchando allá en Bolivia. Adelante, Teodoro Mamani. Al principio, al inicio de esta entrevista con el señor Hilarión Mamani, él decía, nosotros apoyamos al hermano presidente Evo Morales en su gestión y todos los proyectos que lleva adelante. Esto es compartido también por la CSUCTB, ¿correcto, Teodoro? Bueno, exactamente, justamente acá en Nueva York, Estados Unidos, estamos de 5 organizaciones: la Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia, están nuestras compañeras Bartolinas, nuestros hermanos de Interculturales, también nuestros hermanos de las Tierras Bajas, el CEDOC. Esta delegación justamente está participando en este foro permanente que siempre se lleva cada año, pero nosotros acá estamos presentes por autorización de nuestras organizaciones, de cada una de las organizaciones que pertenecemos, no así por algunas ONGs o sino personalmente nadie, sino es una decisión orgánica. Pero lo importante es Bolivia como país, como Estado plurinacional, que ya hemos avanzado suficientemente a partir de la constitución política del Estado, donde se lanzó muchos temas, y eso se trata de qué implementar en el país, y es lo que estamos haciendo. El hermano presidente Evo Morales Ayma ha estado presente en la inauguración de este evento, donde planteó, y eso tenemos que defender, un tribunal internacional para los pueblos indígenas, porque hasta el momento no existe, no hay a dónde quejar o a dónde resolver los problemas de los hermanos pueblos indígenas del mundo. Esto sería importante que vaya adelante. Quizás muchos países todavía no conocen
cómo se puede quizás avanzar como Bolivia que avanzó hasta ahora. Creo que es importante plantear desde Bolivia, y estamos planteando de que exista, porque existen problemas en la tierra. Hasta el momento no hay nadie quien resuelva estos temas. Nosotros perfectamente conocemos los pueblos indígenas. Todavía hasta ahora en otros países ni siquiera están reconocidos en sus constituciones políticas del Estado de cada uno de los países. Eso perfectamente sabemos. Pero en Bolivia sí hemos avanzado. Bien. Defender a la Pachamama, defender a la Madre Tierra, también los derechos de los pueblos indígenas. Entonces eso yo creo que es darnos más ese ejemplo a otros países y de alguna forma ellos también en los países que hasta hoy todavía viven. Bien. Para fortalecer y sacar adelante. Correcto. Y en algún momento tenerlo un tribunal internacional para los pueblos indígenas de todo el mundo. Muy bien, ha sido claro el mensaje de usted, Teodoro Mamani Ibarra, como máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, al igual que del señor Hilarión Mamani, Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, desde Nueva York. Encuentro internacional que empezó este 17 y va hasta el 27. Que tengan buena estadía, un gusto saludarlo, Teodoro, y gracias por aceptar este contacto. El país ha mirado este contacto y también a través de la señal internacional. Buenas noches, Teodoro. Buenas noches, lo agradecemos de acá, los 5 organizaciones que estamos presentes. Seguramente más vamos a estar comentando ya cuando vamos a estar en Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, importante conocer la posición del CONAMAC y también de la CSUCTV con relación a varios temas de orden nacional, pero tienen carácter internacional por este foro permanente, cuestiones indígenas, que se lleva adelante en Nueva York, que va del 17 hasta el 27 de abril. Bien, me dicen que ya está la concejal Célima Torrico.